Voy a resolver el ejercicio 13 de la página 103 del libro de química de segundo de bachillerato de la editorial McGraw-Hill. Dice que el dióxido de manganeso se reduce a manganeso metal reaccionando con el aluminio según dióxido de manganeso sólido más aluminio sólido para dar óxido de aluminio, sólido y manganeso sólido, sin ajustar. A. Halla la entalpía de esta reacción sabiendo que las entalpías de formación valen entalpía de formación estándar del óxido de aluminio menos 1676 kJ por mol y la entalpía de formación estándar del dióxido de manganeso igual a menos 520 kJ por mol. Y además nos piden que energía se transfiere cuando reaccionan 10 gramos de manganeso con 10 gramos de aluminio. Entonces lo primero que hay que hacer es ajustar la ecuación de la reacción que va a tener lugar. Entonces, el dióxido de manganeso sólido reacciona con el aluminio sólido para dar óxido de aluminio, también sólido, más manganeso sólido. Para ajustar la ecuación, bueno, pues en primer lugar lo que se me ocurre es podemos poner, si tenemos aquí se puede hacer de distintas formas, ¿vale? A mí se me ocurre, por ejemplo, como aquí el aluminio tiene 2, pues yo pongo aquí 2, entonces ahora tendría que conseguir que este 2 se me igualara a este 3, entonces lo que puedo hacer es multiplicar o poner de coeficiente estequiométrico delante del dióxido de manganeso un 3 medios, de manera que 2 por 3, 6 dividido entre 2, 3, y ahora me quedaría por ajustar el manganeso, que sería poniendo aquí un 2/3. Vale. En este tipo de ejercicios en los que se nos pide una entalpía de reacción y sabiendo que la reacción es del dióxido de manganeso, es conveniente que este reactivo, el dióxido de manganeso, que es al que se refiere la reacción, en la ecuación química esté expresado en forma de un mol, ¿vale? Porque vamos a obtener la energía por mol de este compuesto. Entonces lo que voy a hacer va a ser multiplicar toda la ecuación química por 2/3 para eliminar este coeficiente. Es decir, si lo multiplico por 2/3, lo que hago es que el 2 con el 2 se me va, el 3 con el 3 se me va, y me quedaría de coeficiente estequiométrico del dióxido de manganeso un 1, y ahora más 2 por 2, 4/3, 4/3 me quedaría el aluminio para dar pues 2/3 por 1, 2/3 de óxido de aluminio más 2/3 por 3 medios, me queda también un mol, un manganeso. Entonces, muchas veces o alguna vez habéis oído hablar que el ajuste de ecuaciones químicas no debe expresarse de manera que los coeficientes sean números fraccionarios o números decimales. Pero podemos considerar que en este ejercicio estamos trabajando con moles, no con moléculas o con unidades fórmula. Entonces podemos considerar que un mol de dióxido de manganeso reacciona con 4/3 de moles de aluminio sólido para dar 2/3 de moles de trióxido de dialuminio o óxido de aluminio a secas más un mol de manganeso sólido. Entonces en ese contexto sería perfectamente correcto, ¿vale? Entonces, bueno, pues una vez que ya tenemos expresada la ecuación química de manera que tenemos un mol del reactivo principal, pues vamos a calcular la entalpía de esa reacción. Como nos dan valores de entalpía de formación, podemos calcular ese valor de la entalpía de reacción sabiendo que la entalpía de reacción
es igual al sumatorio de el calor de formación de los productos multiplicados por sus respectivos coeficientes estequiométricos, es decir, N sub P, que son los coeficientes estequiométricos referidos a cada uno de los productos, por el calor de formación de cada producto, menos el sumatorio de las entalpías de formación de los reactivos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos, es decir, sumatorio de N sub R, que es los coeficientes estequiométricos de los distintos reactivos o de cada reactivo, por el calor de formación de ese reactivo. Como los datos nos los dan en condiciones estándar, pues podemos directamente expresar esta expresión genérica a esas condiciones. ¿Vale? Pues le pongo el 0 a las entalpías y ya me quedaría. Y ahora lo que tendríamos que hacer es aplicar esta expresión general a nuestro caso particular, a nuestra reacción particular. Entonces el calor de reacción en condiciones estándar es igual. ¿Cuáles son mis productos? El óxido de aluminio y el manganeso. Entonces, teniendo en cuenta que el óxido de aluminio está multiplicado o tiene como coeficiente estequiométrico 2/3, pues tendría 2/3 de la entalpía de formación en condiciones estándar del óxido de aluminio más la entalpía de formación estándar del manganeso menos, porque ya nos vamos a la parte de reactivos, sí, el calor de formación en condiciones estándar del dióxido de manganeso menos, porque sigue siendo un reactivo, 4/3 de la entalpía de formación en condiciones estándar del aluminio. Ahora nos vamos a fijar y vamos a tener en cuenta que, por definición, las entalpías de formación en condiciones estándar de los elementos en sus estados naturales, es decir, para el manganeso en sólido y para el aluminio en sólido, es 0. Entonces, en esta expresión, estos dos términos se nos anulan. Me quedaría la expresión de la entalpía de reacción en condiciones estándar como 2/3 de la entalpía de formación en condiciones estándar del óxido de aluminio menos la entalpía de formación en condiciones estándar del dióxido de manganeso. Y ahora sustituyo los datos. Es decir, 2/3 por la entalpía de formación del óxido de aluminio, menos 1676. Luego pongo las unidades. Menos la entalpía de formación del manganeso, menos 520. Y ahora sí que pongo kilojulios partido mol. Haciendo los cálculos, metiendo los datos en la calculadora, tengo que 2 dividido entre 3 por menos 1676. Que me falta aquí un menos. Perdón, que me falta aquí un menos. Menos por menos más 520 y me queda, si lo transformo en decimales, pues un valor de menos 597. Voy a dejar solamente estas tres cifras significativas porque me dan dos datos, 1,4 y 1,3. Y dice la norma que hay que dar los resultados con tantas cifras significativas como el dato que tenga menos cifras significativas. Entonces tendríamos menos 597 kilojulios por mol de dióxido de manganeso. En el libro da un resultado distinto que yo no acabo de entender cómo lo sacan. No lo acabo de entender. Yo confío en que yo lo tenga bien hecho. Vale. Este sería el apartado A. Vamos a calcular el apartado B. Vale. Dice, ¿qué energía se transfiere cuando reaccionan 10 gramos de dióxido de manganeso con 10 gramos de aluminio? Bueno, aquí tenemos que darnos cuenta que a lo mejor estas no son cantidades estequiométricas, es decir, 10 gramos de dióxido de manganeso reaccionan totalmente con 10 gramos de aluminio. Entonces lo que hay que hacer es saber o determinar si alguno de los reactivos está en exceso. Para eso lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, transformar las masas
moles. Yo voy a calcular la masa molecular del dióxido de manganeso y luego mediante las relaciones estequiométricas y la masa del aluminio veré si el aluminio que preciso para estos 10 gramos de dióxido de manganeso pues están en exceso o en defecto, ¿vale? Entonces, y así, una vez que tengo eso, pues calcular esa energía. Entonces, la masa molecular o la masa fórmula de el dióxido de manganeso, utilizando los valores de la tabla que nos dan en la EBAU, vemos que el manganeso, bueno, poniendo primero que la masa molecular es igual a la masa atómica del manganeso más 2 veces la masa atómica del oxígeno, esto es igual. Como os he dicho antes, utilizando como datos los datos de la tabla que nos dan en la EBAU aquí en Castilla y León, que son 54,94 es la masa atómica del manganeso, más 2 veces la masa del oxígeno, que es 16,00. Meto los datos en la calculadora. 54,94 más 2 veces 16 y me da 86,94. 86,94. Es decir, la masa molar del dióxido de manganeso son 86,94 gramos por mol a la menos 1. Recordad que la masa molecular o la masa fórmula y la masa molar de una sustancia coinciden en número, solo que nos referimos en la masa molar como la masa de un mol de esta sustancia. Vale, entonces una vez que tenemos eso, vamos a calcular la masa de aluminio que se necesitarían para reaccionar con 10 gramos de óxido de manganeso. Entonces, tenemos que partimos de 10 gramos de dióxido de manganeso. Aplicando como factor de conversión la masa molar del dióxido de manganeso, tenemos que 86,94 gramos de dióxido de manganeso es un mol de dióxido de manganeso por... Vale, ahora aplico la estequiometría. Un mol de dióxido de manganeso reacciona con 4/3 de moles de aluminio. Entonces, un mol de... Uy, perdón, que aquí he puesto... No sé, se me ha ido la cabeza. Un mol de dióxido de manganeso son 4/3 de moles de aluminio. Por otra parte, aplicando la masa atómica del aluminio, que sabemos que es 26,98, por lo tanto, la masa molar del aluminio es igual a 26,98 gramos por mol a la menos 1. Entonces, utilizando esto y expresándolo como un factor de conversión de manera que se me anulen los moles de aluminio, pondría aquí abajo un mol de aluminio son 26,98 gramos de aluminio, pues ya lo tendríamos. Gramo de manganeso con gramo de dióxido gramo de dióxido de manganeso con gramo de dióxido de manganeso se me va. Moles de dióxido de manganeso con moles de dióxido de manganeso se me van. Y moles de aluminio con moles de aluminio se me van. Meto los datos en la calculadora. Son 10 por 4 por 26,98 dividido, y ahora voy a poner un paréntesis, 86,94 por, que no se me olvide, esto que estaba, el 3 que estaba en el denominador del numerador, que baja al denominador, y ya. Le doy al igual y me quedan 4,14 o 4,1, siendo riguroso con el número de cifras significativas,
4,1 gramos de aluminio. Por lo tanto, aquí se deduce que es menor a los 10 gramos de aluminio que nos daban. Por lo tanto, el aluminio está en exceso. Por lo tanto, el reactivo limitante es el dióxido de manganeso. El reactivo limitante es el dióxido de manganeso. Y ya con esto ya podemos averiguar qué energía se transfiere cuando reaccionan 10 gramos de manganeso. Porque aunque pongamos 10 gramos de aluminio, no van a reaccionar. ¿Vale? Entonces, nosotros, como hemos calculado el calor de reacción por mol de dióxido de manganeso, pues el calor que se transfiere cuando reaccionan 10 gramos de dióxido de manganeso, pues muy sencillo, menos 597 kilojulios partido mol de dióxido de manganeso por... Transformamos los moles de manganeso en gramos de manganeso. Un mol. Estoy empeñada con gramos de manganeso. Transformamos los moles de dióxido de manganeso en moles de manganeso. En moles de dióxido de manganeso. Es decir, un mol de dióxido de manganeso, lo hemos calculado antes, que eran 86,94 gramos de dióxido de manganeso. Pero como solo tenemos 10 gramos, pues vamos a ver. Voy a calcular, voy a volver a calcular el calor con las cifras, el calor de reacción con el número justo de decimales para no cometer errores, ¿vale? Y poder meter el dato en esta ecuación y dar el valor pues más aproximado posible. Entonces 2 dividido entre 3 por menos 1676 menos más 520 y me quedaban menos 597,3 periódico. Entonces por 10 entre 86,94 y me da pues menos 68, que siendo escrupuloso con el número de cifras decimales, pues serían 69, con el número de cifras significativas, perdón, 69 kilojulios. Se desprenden cuando cuando se hacen reaccionar 10 gramos de manganeso. En el libro nos dan como resultado 68,7 kilojulios. ¿Veis qué es lo que me da a mí en la calculadora aproximadamente? Esta es la solución del libro. Entonces, bueno, pues ya os digo, no está mal, el calor que he calculado yo. Creo que es más lógico que es el que he calculado yo que el resultado que me da en el libro, pero bueno, no sé, a lo mejor si vosotros veis el fallo, pues me lo decís en clase, ¿vale? Y bueno, pues con esto termino este vídeo.